A continuación, derechos digitales. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Derechos Digitales, un espacio de construcción de cultura digital y datos para todos, con la conducción de Daniela Macías y Matthew Armijos. Derechos Digitales. El ciberbullying, o también denominado ciberacoso, afecta casi al 30% de los niños y adolescentes en el Ecuador. Es un tema de violencia digital que debemos empezar a gestionar de forma adecuada para poder hacerle frente y evitar que nuestras niñas y adolescentes sean víctimas de este tipo de violencia digital. Bienvenidos a Derechos Digitales, un espacio de construcción de cultura digital y datos para todos. El día de hoy, junto a Matthew Armijos, vamos a estar hablando sobre cómo podemos prevenir esta conducta, qué podemos hacer para gestionar cuando nuestras niñas, niños y adolescentes son víctimas de ciberacoso o cyberbullying y qué podemos gestionar como padres como mejores prácticas para proteger a nuestros niños en sociedad. Hola Mati, ¿cómo estás? Muchas gracias, Dani. Sí, el exponencial uso del Internet y el potencial que tienen las redes sociales en realidad nos tienen en estas nuevas circunstancias, en estas nuevas condiciones que se nos presentan dentro del desarrollo propio de la sociedad, en el cual, como habíamos visto durante estas sesiones en las que hemos conversado sobre los derechos digitales y sobre las conductas que pueden incurrirse dentro de estos entornos digitales, hemos visto que el cyberbullying o ciberacoso efectivamente es una nueva forma de generar este acoso que en momentos anteriores al uso de la tecnología, a la universalización del Internet, se realizaban en entornos físicos. Efectivamente, el potencial desarrollo de las redes sociales también viabiliza a que las personas puedan usar estos medios para poder realizar estas conductas de acoso, ¿no? Existen distintas conductas de acoso desde la perspectiva digital. El cyberbullying, si bien es todo este género, dentro del cyberbullying encontramos pequeñas especies del mismo que dependiendo de la circunstancia tienen su consideración especial. Esto simplemente para ejemplificar es, por ejemplo, el sexting o esta conducta que a mí me permite estar atrás de determinada persona exponiéndole mi existencia de tal manera de generar un interés en ella, pero de forma abusiva, que es el stalking. Dani, ¿qué opinas del cyberbullying? ¿Qué opinas de estas distintas conductas que pueden estar inmersas dentro del ciberacoso? El ciberacoso o el cyberbullying es una forma o un mecanismo de intimidación a través del uso de las tecnologías de la comunicación y de la información. Evidentemente este va a tener como ciertos aspectos o elementos relevantes que tenemos que empezar a considerar, como por ejemplo, cuáles son los medios para poder ejecutar esta acción lesiva o dañina en contra de un niño, de una niña, de un adolescente. Las más comunes están las redes sociales, las plataformas de juegos, los teléfonos móviles a través de grupos de chats, independientemente de la mensajería que utilicemos. Y si es que este acoso busca atemorizar o busca enfadar o busca humillar a otra persona, esto se considera justamente el ciberacoso. Y entonces la primera pregunta que salta es justamente empezar a considerar si solo se trata de un tema de bromas. Entre amigos todo el tiempo estamos bromeando, todo el tiempo nos estamos molestando. ¿Cuándo este tipo de broma se convierte en ciberacoso? Es la primera cosa que debemos empezar a identificar. Primero, si la conducta me lastima, es ciberacoso.
porque ya me está gestionando un daño, ya me está gestionando violencia que me puede llegar a afectar en distintos niveles. Si primero me lastima, segundo, si a pesar de solicitar que ya no me continúen ejecutando una acción que me puede llegar a causar daño o me puede llegar a generar una afectación y la gente lo sigue haciendo, también se considera ciberacoso, es el segundo elemento. El tercer elemento es cuando ya no solo sigue siendo un momento en el que me incomodas o me lastimas, sino que también empiezo yo a tener consecuencias a nivel de mi entorno. Cuando ya no es solo una persona ejerciendo una acción, sino que la burla empieza a trascender de tal forma en la que, como habíamos hablado en programas anteriores, no me siento a salvo ni en mi casa porque todo el tiempo estoy siendo víctima de alguna molestia, de alguna intimidación. Puede manifestarse de cualquier manera. La primera forma es a través de comentarios, por ejemplo, a través de redes sociales, en donde se puede utilizar fotografías o ciertas condiciones para generar una burla sobre una persona. También se manifiesta a través de la ejecución de acciones delictivas como la suplantación de identidad, de perfiles, me crean perfiles falsos, ponen mi cara en memes, por ejemplo, ponen mi cara en cuerpos distintos para generar burla, para generar acoso y esta discriminación de alguna manera. Cuando, por ejemplo, a través de mensajes de texto me empiezan a llegar amenazas y esto empieza a trascender de formas un poco más graves. ¿Por qué? Porque ya no es solo la molestia o la burla o el insulto, sino que me empiezan a amenazar en relación a, por ejemplo, temas extorsivos o en relación a temas de causarle daño a mí mismo o a otros y a generarme miedo. Y entonces la primera consecuencia que tenemos ante esta conducta tan grave es el miedo, la sensación de que me pueden llegar a causar daño. La otra consecuencia es la burla, el sentirme avergonzado porque utilizan ciertos mecanismos para hacerme sentir mal sobre un tema en específico. Existen diferentes tipologías, diferentes formas de manifestarse, entonces es importante empezar a comprender cómo puede este ciberacoso afectar mi salud mental, Mati. Claro está, totalmente el ciberacoso genera afectaciones. Esa es la primera universalidad que tenemos en este momento. Este principio, que es que me genera afectaciones, se transmite a los distintos tipos de entornos en donde yo me desarrollo y se transmite a los distintos aspectos de mi vida como tal, ¿no? Entonces, en primer lugar, en cuanto a los entornos, no solo el cyberbullying me genera afectaciones dentro de el entorno de esa conversación, de esa burla, de esa molestia, sino que adicionalmente el cyberbullying me genera una afectación inclusive en mi huella digital, que es todo lo que yo he venido construyendo en función de mi identidad dentro de los contenidos digitales, dentro de la internet. Ese meme, esa imagen, esa burla es parte de mi huella digital y por lo tanto este cyberbullying, ciberacoso, no solo me afecta en el momento, no solo me afecta de forma masiva a través de todos los dispositivos a los cuales yo tengo acceso. ¿Por qué? Porque puede ser a través del teléfono celular, puede ser a través del computador, puede ser a través de los videojuegos, inclusive en línea, en donde yo puedo ser susceptible a recibir este ciberacoso. Pero no solo se afecta de esa forma, sino que adicionalmente ese ciberacoso puede quedar incrustado en mi huella digital. Y eso afecta también mi ejercicio o mi derecho a la identidad dentro del internet. ¿Por qué? Porque ya me comienzan a vincular con esos memes, con esas fotografías y el daño exponencialmente, además de ser masivo, se vuelve inclusive mucho más fuerte, con consecuencias mucho más negativas, pues comienzo a afectar ciertos atributos de la personalidad que acceden inclusive a la propia definición de uno mismo. Y esto es súper importante para lograr entender estos efectos de la internet y del ciberacoso más que de la internet.
Este efecto del ciberacoso, al generarme justo esa afectación a mi identidad, entonces genera un impacto en mi psicología, un impacto sentimental, que en muchas ocasiones es muy fuerte y conlleva un trabajo bastante arduo el lograr recuperarse, el lograr salir de este círculo vicioso que puede ser el ciberacoso. Y esa afectación me genera entonces consecuencias sentimentales, me genera entonces consecuencias psicológicas que deben ser tratadas inclusive por profesionales, de tal manera que yo obtenga las herramientas necesarias para poder salir de este ciberacoso y para poder enfrentarme y cuidarme también. Dani, ¿qué opinas? Realmente tenemos que ser corresponsables a la hora de poder proteger a los niños y adolescentes frente a una actitud o a una acción de esta manera violenta. ¿Por qué? A nivel físico, el acoso o el bullying, cuando se da, por ejemplo, en entornos escolares o en lugares predeterminados, la víctima, la persona que está siendo acosada por otra persona, pues se siente en cierta indefensión en ese entorno puntual. Pero cuando llega a casa, cuando se reúne con otros amigos, cuando sale de ese entorno o es separado de ese entorno, esta persona puede llegar a sentirse segura. Con la tecnología esto se vuelve un tema mucho más grave. El acoso en línea, el ciberbullying, lo que va a tener o lo que termina gestionando es una sensación de no protección en cualquier lugar y en todo momento. Yo no me siento tranquilo en mi cuarto, no me siento tranquilo en mi habitación, no me siento tranquilo en la escuela, no me siento tranquilo en ningún lugar, porque en todas partes la acción, la violencia se empieza a materializar. Y eso causa consecuencias bastante graves. A nivel emocional, como tú bien lo has manifestado, me afecta. ¿Por qué? Porque constantemente me siento preocupado, constantemente me siento avergonzado, asustado, enfadado, porque hay efectos sobre este tema. Efectos como el tema de la viralización. ¿Por qué? Todo se conoce en cuestión de segundos a gran escala. Ya no es un tema de 2 o 3 personas que me acosan o me molestan. Es un tema que trasciende fronteras, que puede llegar a conocerse incluso hasta en la China en cuestión de segundos, y donde yo ya no voy a poder manejar un esquema de protección, porque en todo momento y en todo lugar y todo el mundo me conoce bajo este estigma que se está generando frente al uso de la tecnología de la información y comunicación. Y entonces ya no solo es una afectación mental y emocional, incluso esto tiene efectos físicos. ¿Por qué? Primero puedo empezar a autolesionarme en virtud de que me siento culpable sobre una acción que están ejecutando o una acción violenta que ejecutan sobre mí. Lo segundo y lo más grave que puede llegar a suceder y que ocurre en muchísimos casos son los temas de suicidio en niñas, niños y adolescentes. ¿Por qué? Porque no están seguros en ningún lado. Nosotros como adultos, que a veces somos analfabetos digitales, que no conocemos la dimensión de los efectos que causa la tecnología de la información y comunicación, pues no estamos atentos ante las señales que tenemos que resolver sobre una persona que puede llegar a una depresión intensa en virtud del acoso que sufre y de los efectos que causa esta acción o esta actitud sobre una persona. No generamos confianza, no generamos las acciones o las habilidades o las destrezas en nuestros niños y adolescentes para poder denunciar estos temas a tiempo. ¿Y qué acarrea esto? Justamente que se vean afectados de tal manera que ya los efectos trascienden el tema digital y llegan a nuestro entorno físico, y es palpable el mirar cómo se deteriora tanto su salud mental que incluso empiezan a aparecer síntomas como dolores de cabeza, muchas enfermedades. Los niños no quieren ir, por ejemplo, a ningún lugar, quieren estar encerrados, y esto les va a llevar a una depresión severa que causa un suicidio. En virtud de ello es importante empezar a conocer cómo voy a hablar
Si alguien me está acosando, ¿cómo voy a denunciar? ¿Con quién puedo gestionar este tema? Empezar a generar no solo habilidades de la niña, niño y adolescente, sino ser responsables y corresponsables a nivel de unidades educativas, a nivel de padres, a nivel de prestadores de servicios de telecomunicaciones. Todos gestionamos niveles de responsabilidad para poder establecer y generar un entorno sano, seguro, constructivo para niñas, niños y adolescentes. Es verdad. Justamente lo que nos ha mencionado Dani en este momento nos permite llegar a identificar cuando quizás una persona conocida, uno de nuestros hijos, un amigo, un familiar, se encuentra frente a una conducta del ciberacoso. Efectivamente, este ciberacoso, como lo hemos mencionado, tiene distintas consecuencias. Entonces uno puede llegar a identificar en distintos ámbitos, en distintos supuestos. Por ejemplo, el cambio de los hábitos que normalmente tiene un niño y adolescente. Normalmente, digamos, yo le doy cierto horario para que se pueda conectar a internet, para que quizás pueda interactuar con sus amigos para hacer algún trabajo, pero esas interacciones comienzan a disminuir, quizás ya no quiere conectarse a internet, tiene ese miedo a la red, tiene el miedo a utilizar un dispositivo digital, porque se encuentra entonces frente a esta conducta de que puede ser susceptible a un ciberacoso. El niño deja de jugar, por ejemplo, es otro de los cambios en su hábito. ¿Por qué? Porque se genera en él ese miedo y ese miedo no le permite gestionar normalmente sus interacciones diarias. Asimismo, cambia también el hábito, ya no conversa normalmente con sus padres, con sus amigos. Esta es otra de las formas de lograr detectar si es que una persona ha sufrido o no ciberacoso. Existen también inclusive cambios somáticos, pérdida de peso o aumento de peso significativo. También son consecuencias que pueden llegar a generar este ciberacoso. Si a una persona, por ejemplo, le hacen este acoso por estar con aumento de peso, entonces comienza a dejar ciertas actividades, ciertos hábitos, se alimenta de manera distinta, quizás deja de alimentarse totalmente con el objetivo de bajar su peso. Entonces nosotros ahí tenemos que estar vigilantes para lograr identificar este cambio de conductas, cambios somáticos, cambio de hábitos que permiten llegar a determinar si una persona ha sufrido o no ese ciberacoso. Y es muy importante porque esto constituye parte de la corresponsabilidad, porque no solo queda esa responsabilidad de lograr identificar estos aspectos en los padres, sino que también nosotros como amigos, como compañeros, porque esto también no está únicamente destinado a niños, niñas y adolescentes, sino que le puede estar pasando a un compañero de la universidad, a un compañero del trabajo, que nosotros podemos darnos cuenta, podemos identificarlo y ser todo ese equipo de soporte que la persona necesita para lograr salir de este bucle que es el ciberacoso. Y efectivamente, ahí es donde nosotros vemos la corresponsabilidad. Es una responsabilidad no solo de los padres, no solo de tu entorno familiar, sino de las escuelas, de los colegios, de crear protocolos para primero prevenir estas conductas de ciberacoso y crear protocolos de atención para que los departamentos encargados en psicología, los propios maestros y los compañeros de la escuela o colegio sepan cómo actuar frente a estas conductas de ciberacoso. En los entornos laborales, crear protocolos de prevención del ciberacoso en los entornos laborales. A veces se da en la intranet, en grupos de WhatsApp, a través de redes sociales. También los entornos laborales se encuentran enfocados o no se encuentran libres de este ciberacoso. Entonces constituye este tipo de corresponsabilidad en donde todos tenemos una parte del pastel en generar una conducta y un ambiente sano y libre del ciberacoso. Sin duda, hay que empezar a entender, como siempre hemos dicho, la tecnología por sí misma no es buena ni es mala. Básicamente, ¿de qué se trata? De lograr utilizarla de la forma adecuada para construir un entorno seguro, sano y constructivo para niñas, niños y adolescentes,
para todas las personas que confluimos en este espacio, porque no es solo un tema que, como tú bien lo has manifestado, afecta a la niñez y adolescencia de nuestro país, nos afecta a todos. Todos podemos ser víctimas de este tema. Puntualmente hay que saber cómo hacer que esto no suceda o mitigar los riesgos de ser víctimas de esta conducta violenta que puede causar efectos nocivos hacia las personas. En virtud de ello es importante también establecer que todos somos responsables de resguardar y de construir este espacio sano y seguro para todos. En virtud de ello es importante que todos estemos sensibles y conozcamos cuáles son nuestras responsabilidades. A nivel de Estado, contar con mecanismos y herramientas disponibles a la ciudadanía para, primero, sensibilizar, segundo, orientar y tercero, tener canales de denuncia, páginas o herramientas con páginas que nos permitan conocer o tener mayor acceso al conocimiento, a la información. Que tengamos también mecanismos o herramientas que nos permitan a todos saber cuáles son los protocolos de acción frente a acciones que están ocurriendo y que son cada vez más recurrentes a nivel país. Como parte del Estado, generar política pública. Contamos, de hecho, con un proyecto que se llama Internet Segura para Ecuador. Tenemos una página web llamada Internet Segura Ecuador, disponible a través de los servidores de DINAR, si no estoy mal, que son mecanismos o buenas iniciativas que deben ser potenciadas, que deben ser gestionadas con mayor impulso para que la gente tenga acceso y tenga conocimiento que existen herramientas que nos van a ayudar a gestionar este tema. Por otro lado, también están los prestadores de servicio, que son quienes deben también gestionar servicios seguros desde el diseño y por defecto, con protección de datos desde el diseño y por defecto, con seguridad desde esta perspectiva, y además quienes también son responsables de garantizarnos una educación digital, que nos habiliten conocimientos para poder gestionar estos servicios de telecomunicaciones con responsabilidad, con seguridad. También tenemos la responsabilidad de las instituciones educativas que deben también orientar sus mallas curriculares a generar habilidades, destrezas sobre estos temas que puedan orientar de mejor manera a niñas, niños y adolescentes. Y finalmente, los padres. Los padres, que son quienes tienen que educar, quienes deben supervisar y quienes deben orientar las mejores soluciones con espacios de apertura y diálogo para no llegar a esquemas de suicidio. Según datos de España, 1 de cada 20 personas es ciberacosador. 1 de cada 10 personas recibe ciberacoso. Por lo tanto, consiste en nosotros, en un deber como sociedad, como padres, como compañeros, el garantizar a todas las personas un entorno y un ambiente sano y adecuado en el cual todos nos podamos desarrollar con respeto, con responsabilidad y evitando de todas formas el ciberacoso. Esto ha sido Derechos Digitales, ese espacio en donde nosotros te informamos y te comunicamos cómo desarrollar de forma adecuada tus derechos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Derechos Digitales, un espacio de construcción de cultura digital y datos para todos, con la conducción de Daniela Macías y Matthew Armijos. Derechos Digitales,